Buenos días. La verdad que voy a retroceder así, los veo a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes en este día. Hace bastante que no hemos estado en Estados Unidos, hace como 3 años que no hemos tenido la oportunidad de volver. Y el aire acondicionado me tiene mal, no estoy acostumbrado. Hace 2 o 3 días que estamos y me ha afectado la garganta, así que pido su paciencia esta mañana. Pero es un gozo para nosotros estar con ustedes y presentar el ministerio que estamos haciendo allá en Argentina, específicamente en la ciudad de Junín, donde ustedes nos han apoyado fielmente por muchos años ya, y por eso queremos darles las gracias por su fidelidad y por su constancia con el apoyo económico, así también como el apoyo en sus oraciones. Lo necesitamos, no podemos hacer esta obra sin su ayuda. Entonces es un gozo para mí poder agradecerles personalmente lo que hacen por nosotros durante todos los años. Quería desafiarlos de la palabra de Dios en esta mañana, así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Vamos a empezar ahí y después vamos a ir a varios pasajes más, pero quería hablarles de 3 imperativos de la obra misionera. A eso nos dedicamos nosotros específicamente, pero todos en general debemos preocuparnos por la obra misionera. Y hay 3 imperativos que encontramos en la palabra de Dios que es esencial que conozcamos y entendamos. Así que vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, y ahí vamos a comenzar y después vamos a saltar hacia el libro de Mateo. Pero Romanos capítulo 12, versículo 1, es un versículo que muchos conocen. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos al Señor en oración esta mañana y a pedirle que bendiga lo que vamos a hacer ahora al predicar su palabra. Amado Padre, te agradecemos este día, te agradecemos la oportunidad de estar en tu casa, reunidos para cantar tus alabanzas, pero más importante, Señor, para poder aprender tu palabra. Padre, abra nuestros corazones, quita cualquier distracción de nuestra mente y para que podamos entender tu palabra y hacer una aplicación práctica en nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos, para tu gloria lo hacemos, en nombre de Cristo. Amén. Les pido disculpas por mi acento también, sé que el acento argentino no es el favorito de algunos, pero no tengo otro, así que lo lamento. Sabemos que en el cielo todos vamos a tener el mismo acento, ¿no? El argentino, sí, claro. Hay 4 imperativos o 3 imperativos en la palabra de Dios que vamos a ver esta mañana en cuanto a la obra misionera. Ustedes saben lo que es un imperativo. Un imperativo es un mandato, es una orden, es un deber, es una exigencia inexcusable. Es un mandato, un deber, una exigencia inexcusable. Por lo menos eso es lo que dice el diccionario. Yo me acuerdo ¿cuándo fue? El año 2007, nuestra iglesia envió un grupo de jóvenes a la Argentina para ayudarnos a hacer un trabajo allá en el campamento y después estuvieron trabajando también en nuestra iglesia. Y estábamos viajando con el grupo y eran unos cuantos, así que estaban divididos en dos grupos y yo tenía uno en una camioneta que estaba manejando yo y veníamos viajando de Buenos Aires hacia Junín. Llegamos a Junín, a la entrada, y suele haber un puesto de control policial entrando a la ciudad. Entonces, da la casualidad que justo nos detienen a nosotros. Y generalmente piden documentos y revisan las cosas y me pidió los documentos y tenía un problema porque le faltaba una calcomanía al paragolpe o a la ventana de atrás de la camioneta, un requisito que hay allá. Entonces me pide que baje de la camioneta y estaba hablando con él, pero mi cuerpo me había dado un imperativo. No quiero ofender a nadie esta mañana, pero era un imperativo urgente.
si me entienden. Yo tenía que llegar sí o sí imperativamente, porque mi cuerpo me lo pedía. ¿Mm? No sé si alguna vez se encontraron en esa situación. ¿Mm? Era desesperante ya. Y el policía me entretenía, hasta que dijo, bueno, entre a la oficina y quiero que firme el documento. Entonces yo me fui, seguí al policía, entré adentro, dejando a todos los jóvenes que estaban en la camioneta sin saber qué estaba pasando, no entendían nada, y me fui adentro. Y le digo al policía, bueno, si me vas a demorar para firmar este papel, me vas a tener que dejar pasar al baño. Entonces yo entré porque la necesidad era imperiosa. Entonces pude cumplir con lo que me pedía el cuerpo en ese momento. Y estuve un rato ahí. ¿Mm? Todo este tiempo, los de la camioneta no sabían lo que estaba pasando, ya se imaginaban cualquier cosa. ¿No? Me habían arrestado, qué sé yo lo que habían imaginado. Pero, bueno, finalmente llegué a la camioneta y había un montón de jóvenes asustados porque pensaron que estaban abandonados ahí al lado de la autopista. Pero era una necesidad imperiosa. Y nunca me voy a olvidar de ese momento porque para ellos fue algo bastante dramático, para mí fue algo cómico, pero es algo que me quedó grabado en la memoria y pensé que justo esta mañana sería apropiado compartirlo con ustedes, ¿no? Siendo que ustedes fueron los que enviaron a los jóvenes. Pero la verdad que hay cosas que son imperiosas, cosas que debemos y tenemos la responsabilidad de hacer. Y la Biblia nos da estos mandatos. Cuando la Biblia nos da un imperativo, siempre viene o está precedido por la información necesaria para respaldar el mandato. ¿Entienden? Siempre que hay un imperativo, que va a haber una orden, siempre nos dan los datos que justifican la necesidad del mandato. El mandato imperativo viene después de la declaración de los hechos. Se declaran los hechos, por tanto, ¿no? Y siempre hay una frase, muchas veces en la Biblia, frases como así que, o pues, o por tanto. Siempre que encontramos esas palabras en la Biblia, tenemos que hacer un poquito marcha atrás y entender bien lo que acabamos de leer, porque está a punto de decir algo en base a lo que se acaba de decir. Y en los casos que vamos a ver esta mañana, también es así. Leímos Romanos capítulo 12, versículo 1, y entendemos el imperativo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es lo razonable, ¿no? Pero empieza el versículo diciendo, así que ¿qué? Vamos a retroceder hasta el versículo 33 y vamos a entender por qué es imperativo hacer eso. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahora tiene mucho más sentido el versículo. Está diciendo, Dios es el Todopoderoso, el más grande, no hay otro como Él, todo es para Él. Así que lo lógico, lo razonable para el creyente es presentar nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo que les quiero dar. Y así vamos a ver en el resto de los pasajes que vamos a ver esta mañana. Por eso les invito ahora que vayan a Mateo capítulo 9 y vamos a ver el primer imperativo para la obra misionera, que es la oración. La oración. Mateo capítulo 9, versículo 35, también son pasajes conocidos, seguramente los han escuchado, los han leído muchas veces, pero Mateo capítulo 9, y versículo 33.
dice así. Mientras salían ellos, a ver, ¿estoy bien? 35, perdón. Ahora sí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Mm? Así que acá tenemos la razón y después tenemos el imperativo. Primeramente nos dice, rogad, pues. ¿Mm? Ante la enormidad del trabajo y debido a la escasez de los obreros, el imperativo es de orar. El mandato es a orar. Debemos estar orando por la obra misionera. La obra misionera es enorme. Es enorme. Debemos tomar conciencia de lo grande que es. La población del mundo es aún mayor hoy que lo era en los tiempos de Jesús cuando dio este imperativo. 7.000 millones de personas en el mundo hoy en día, así que la obra es enorme. Argentina tenemos 43 millones, es el número oficial, pero somos más que eso. Una población, y eso es, que Argentina es un país chico en población. Y ustedes vienen de otros países también con grandes poblaciones. El mundo tiene gran necesidad, la obra es enorme. Y si miramos de un lado y de otro, vemos que no somos muchos. La tarea es enorme que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que simplemente levantar la vista y ver a nuestro alrededor. Y nos vamos a dar cuenta de lo enorme que es la tarea que tenemos. Tendemos nosotros a enfocar muchas veces para adentro. El ser humano tiene la tendencia de, cuando tiene problemas o tiene dificultades, de mirar hacia adentro, mirar hacia abajo. No levanta la vista, ve su problema, ve su dificultad. Pero si levantamos la vista, vamos a ver que no somos los únicos que tienen problemas, y problemas mucho más serios que los nuestros. Tenemos que enfocar, no tenemos que enfocar solo en lo nuestro, no solo en lo que nos afecta inmediatamente, porque la necesidad externa es mucho mayor. En el pasado y en el presente, el problema sigue siendo el mismo, es la escasez de obreros. En los tiempos de Jesús faltaban obreros, no alcanzaban. Hoy podemos decir lo mismo. Son pocos los que van y la necesidad sigue siendo grande. La mies es mucho más grande hoy que en los tiempos de Jesús. Sin mano de obra, sin quien lleve adelante el ministerio del Evangelio, la obra no se hace, no se realiza. El siervo de Dios debe ser valorado por la importancia de su labor. La necesidad es enorme. Debemos orar, ese es el imperativo. Debemos orar por esta declaración, como pidió Jesús, que Dios envíe obreros a la mies. Versículo 35 o 37 decía, entonces dijo Jesús a sus discípulos, al ver a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa es la declaración de los hechos, esa es la realidad que enfrentamos. Entonces da el mandato. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué hay tantos o tan pocos? ¿Es que Dios ha dejado de llamar obreros? Yo creo que no. Yo creo que Él sigue llamando como siempre.
El imperativo sigue estando tal cual Él lo dio. Pero me parece que hoy vemos poca respuesta al llamado. Son pocos los que se ofrecen. Son pocos los que dicen, heme aquí, envíame a mí. El obrero ha dejado, o el hombre ha dejado de responder. Quizás es por las muchas distracciones que tenemos. Quizás es porque hoy muchos, inclusive creyentes, están sirviendo al Dios del materialismo. El Dios de la autogratificación. Esa adoración ha reemplazado su fe en Cristo. Tienen millones de seguidores. Hacen culto en Amazon y Mercado Libre. Cuando el creyente es más devoto a las cosas materiales de este mundo que a Dios, entonces estamos en problemas. No ve la mies. No ve la necesidad. ¿Por qué? Porque está haciendo culto en otro lado. Está mirando el aquí y el ahora. Y no está mirando al mundo a la luz de la eternidad. Debemos orar para que Dios envíe más obreros. Les pregunto, ¿han orado para que Dios envíe más obreros? ¿Han orado para que Dios los envíe a ustedes? ¿O a sus hijos? ¿Cuál es el imperativo? Rogad, pues, pídanle con ruego, con súplica a Dios, envíe más obreros. Si no lo han hecho, ya tienen el siguiente paso. ¿Por qué? Porque es imperativo, es necesario ir y obedecer. Así que el primer imperativo es de orar, la oración. El segundo también es muy conocido, es el de ir. ¿A dónde vamos a ir? Mateo 28. Mateo capítulo 28 y versículo 18. Pasajes muy conocidos también. Acá tenemos la declaración de los hechos, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ahí tenemos la palabra clave, por tanto, ¿por qué? Porque Él tiene toda la potestad. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La imperativa es tanto en casa como afuera. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder y me seréis testigos en ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos obligación en nuestra Jerusalén. Y también tenemos obligación en los rincones más olvidados del mundo. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a escuchar el mensaje que Dios los ama y que murió por ellos. Y que tiene el poder de perdonar pecados y de salvarlos de una condenación eterna en el infierno. Es imperativo entonces que vayamos. Como dice un coro de hace unos años, si hay que cruzar la vereda o alrededor del mundo, el mensaje, la necesidad es la misma. Debemos ir y llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a todo el mundo. Debemos asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como embajadores de Dios, como representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben que Dios se limita a trabajar a través nuestro? Él dijo, bueno, voy a permitir que mi iglesia haga la obra en mi ausencia. Entonces Él, al hacer eso, se limita a usarnos a nosotros. Y si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad, entonces la obra de Dios no se hace. Debemos ir
no queremos, no podemos y no debemos perder esta visión misionera. Ustedes están hablando en la serie sobre la visión. Bueno, aquí empieza la visión, en la necesidad de otros y de ir y llevarles el Evangelio. Si nuestra visión se pierde, nuestro ministerio es inconsecuente. Porque, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué sirve todo lo que hacemos? Es perder el tiempo, es venir a tener un compañerismo sin visión. Es un club. No podemos perder la visión. Debemos mantener la visión. Y eso debe despertar una pasión. Porque cuando vemos realmente la necesidad, entonces eso nos debe quebrantar. Cuando Jesús vio las multitudes en Mateo capítulo 9, ¿qué pasó? Se conmovió. En lo más profundo de su ser. Y eso lo llevó a dar el mandato, al imperativo, a sus discípulos. Cuando nosotros vemos la necesidad que hay en el mundo, nos debe motivar, nos debe apasionar por llevar el mensaje del Evangelio. Debemos ir, es un imperativo. Por tanto, porque Él es el que tiene todo el poder y Él nos acompaña, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. El imperativo es a ir. Así que debemos orar, debemos ir. Y hay uno más, el que menos nos gusta. Es el de dar. Es el imperativo a dar. Segunda Corintios, capítulo 8. Segunda Corintios, capítulo 8. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, corrigiendo algunos defectos que tenía la iglesia. Bueno, las dos cartas a los Corintios es un manual correctivo para la iglesia. No es que hacían todo mal, algunas cosas hacían bien. Pero ellos se habían propuesto dar una ofrenda para los santos en Jerusalén. Y habían entusiasmado a muchos. El mismo Pablo se entusiasmó. Y él, cuando hizo su viaje por Macedonia, le empezó a decir, ¿saben que los hermanos de Corinto habían hablado de dar una ofrenda para llevar? Y los hermanos de Macedonia se entusiasmaron. Dijo, nosotros también queremos participar. Y recogieron una ofrenda. Pero el problema es que en Corinto no habían hablado, habían tenido una buena idea, pero no habían puesto la ofrenda. Entonces Pablo ahora les escribe y les dice, miren, este es el ejemplo. No quiero que ustedes queden avergonzados, porque miren lo que han hecho estos hermanos. Y ahora llegamos a 2 Corintios 8 y leemos la historia. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La gracia de dar. Así que el imperativo acá es de dar. Dice, por tanto, ahí tenemos la palabra mágica. Por tanto, abundad también en esta gracia. ¿Por qué? Porque acaba de darnos la ilustración de cómo se hace y por qué se hace. Estos hermanos de Macedonia eran impresionantes. Ellos dieron de su propia necesidad. Versículos 1 al 3 nos habla de la condición, en realidad versículo 2 nos habla de la condición de estos hermanos.
que dice que estaban en grande prueba de tribulación. Y, bueno, leo el versículo. Y en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Acá tenemos el ejemplo perfecto de cómo ofrendar. Porque estos hermanos no tenían nada. No tenían nada. Profunda pobreza. ¿Saben lo que quiere decir la Biblia cuando habla de profunda pobreza? Quiere decir profunda pobreza. No hay que ser un teólogo para entenderlo. No tenían nada, era una situación terrible. Perseguidos seguramente por su fe. Muchos pertenecían a gremios laborales que no les permitían trabajar porque habían renunciado la fe pagana que tenían. Destituidos, en condición de calle, muchos de ellos no tenían nada. Sin embargo, escucharon de esto y quisieron participar. ¿Por qué? Porque a pesar de su situación, su gozo no venía de eso. Venía de su relación con Dios. Por eso tenían abundancia de gozo. Dependían de Dios, no dependían de los bienes materiales. Dieron desde su pobreza y dieron con sacrificio. Abundaron en riquezas de su generosidad. Fueron abundantemente generosos, aun cuando no tenían. Dieron con sacrificio. Qué palabra difícil que es para nosotros. Sacrificio. No está muy de moda. No escuchamos a muchas personas hablar de sacrificio en la iglesia hoy en día. Ellos dieron con sacrificio. Y dieron el ejemplo de lo que es posible cuando uno confía en Dios. Porque a pesar de no tener nada, dieron mucho más allá de lo que era humanamente posible y dieron en abundancia. Así que esa es la fórmula. Porque a Dios no le importa cuánto uno tiene. Porque lo poco es mucho en las manos de Dios. Entonces, Pablo dice en versículo 4, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, dieron lo que lógicamente podríamos deducir que podían dar. Eran pobres. Pero después dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es posible eso? Dios. Esa es la única forma de hacer más de lo que nosotros podemos, es dependiendo del poder de Dios. Ellos dependieron de Dios con lo que tenían, los pusieron en las manos de Dios y Él lo hizo abundar. Y Él puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros que se considera pobre hoy en día. Y lo hicieron con la actitud correcta. Tenían el deseo espiritual de dar. Versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿No les parece peculiar este versículo? Pidiendo con muchos ruegos. No sé si está el pastor por ahí, pero alguna vez le han pedido al pastor, por favor, déjenme dar una ofrenda. Se lo suplico, quiero participar. Pocas veces pasa. Pero eso es lo que estaba pasando ahora. ¿Por qué tenían que suplicarle a Pablo que les deje dar una ofrenda? Porque seguramente el mismo apóstol Pablo habrá dicho, está bien, ustedes son pobres. No hace falta, yo sé que tienen necesidad. Y ellos dicen, nosotros queremos participar de esta bendición también, no nos dejen afuera. Entonces le tuvieron que suplicar a Pablo, por favor, queremos participar, queremos tener parte en esta bendición. Y es una bendición dar. Ver cómo Dios puede usar nuestros recursos para hacer una obra mayor que la que nosotros podemos hacer. Dieron el ejemplo. Dieron de corazón, no desde su billetera.
Tenían un corazón agradecido por lo que Dios había hecho y eso se volcó en generosidad hacia los demás. Y dieron el ejemplo de la actitud correcta sobre cómo dar a la obra misionera. ¿Por qué? Porque está el imperativo. El imperativo es de ofrendar con abundancia. Dar con abundancia. Y lo vemos en el versículo 7. Versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Saben qué? Alguien dio con sacrificio abundante para que nosotros seamos enriquecidos espiritualmente, el Señor Jesucristo. Y el ejemplo a seguir es ese. Así dieron los hermanos de Macedonia. Hacían muchas cosas bien. Como dice el versículo 7. Abundaban en fe, tenían mucha fe. Abundaban en palabra, se ve que tenían buenos predicadores. En ciencia, tenían mucho conocimiento. Abundaban en solicitud, estaban dispuestos a servir. En amor por los misioneros. Dice, por amor a nosotros. Pablo era un misionero. Dice, tenían mucho amor por mí. Tenían mucho amor por los misioneros. Pero después Pablo dice, no, pero no quiero que les falte esto. Quiero que abundéis también en esta gracia, que es la de participar económicamente, con lo que los recursos materiales que Dios nos ha provisto. El cristiano debe hacer todas las cosas con abundancia. Corinto hacía las cosas, abundaban en muchas cosas. Pero no importa si abundamos en muchas cosas si nos falta una de las más importantes. Debemos abundar en nuestra ofrenda misionera porque eso se traduce en manos para la obra. Se traduce en obreros que van a la mies. Y se traduce en semilla en las manos del obrero. El obrero no puede ir con las manos vacías. El sembrador no va al campo con las manos en el bolsillo, tiene que llevar la semilla para sembrar. Y el dar con abundancia le provee al misionero la capacidad de hacer la obra. ¿Saben qué? Hay materialismo en Argentina también. También sirven a ese Dios. Y seguro que en sus países también. Yo estoy recién llegado. Hace 4 días que llegué otra vez después de 3 años de ausencia. Y para mí el shock cultural no es cuando voy para allá, sino cuando vengo para acá. Que lo habrán sentido algunos de ustedes que han venido de otros lugares. La abundancia que hay en todos lados. Entro a un supermercado. Es increíble. La abundancia, las elecciones. Se confunde uno. En Argentina también hay. No hay tanta abundancia, pero sí hay un culto al materialismo. Al auto nuevo, a los televisores enormes, a los celulares. ¿Saben que Argentina es el país per cápita que tiene el mayor porcentaje de celulares que en todo el mundo? Deben tener como 3 celulares por persona. Los pierden o los rompen, no se los roban, no sé, pero se consume mucho. También sirven a ese Dios. Y necesitan que alguien
ore por ellos. Necesitan que alguien vaya y les hable de Cristo. Y necesitan que alguien dé para que el Evangelio llegue a ellos, para que dejen de adorar al Dios del materialismo, al Dios de las falsas religiones, al Dios del Evangelio de la prosperidad, que es Satanás, y conozcan al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. El imperativo para las misiones está: debemos orar, debemos dar y debemos ir. Les invito esta mañana a que se comprometan a orar con fervor, que se comprometan a ir, aunque Dios no te llame, para ir a Argentina o para ir a algún otro país, a ir por lo menos a tu vencido de enfrente o al que vive al lado tuyo. A ir, el mensaje sigue siendo el mismo. La necesidad está de ir. Y te desafío a que des con más generosidad, que des espiritualmente, permitiendo que Dios tome lo que tienes y que lo multiplique para su obra. Si damos con la actitud correcta, Él lo va a hacer. Es nuestro deber inexcusable. Ese es el imperativo de las misiones. No hay excusa que valga para no hacer lo que debemos estar haciendo. ¿Estás cumpliendo? ¿Por qué no? Inclinamos los rostros esta mañana. Les invito a que se pongan de pie. Le voy a pedir a Brian que se acerque, pero vamos a ir al Señor en oración.